En esta charla vamos a tener un panel de ciberseguridad, el lado oscuro del clic, ciberdelitos y el nuevo mapa de riesgo. Juan Pablo va a ser nuestro moderador, que él también fue encargado de hacer nuestro workshop de ChatGPT. Juancho, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir a este panel. Vamos a presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, tenemos a Raúl Scanciani. Él trabaja en el Ministerio del Interior. Estuvo 10 años en Policía Científica. Fue gerente del área TIC entre 2013 y 2024. Y desde el año pasado integra el equipo de la unidad de cibercrimen de esa cartera como asesor técnico. También tenemos a Reinaldo de la Fuente. Él es director de consultoría y socio en Datasec, una empresa pionera en América Latina en seguridad de la información y auditoría de sistemas. Y también tenemos a Mauricio Campiglia. Mauricio es especialista en seguridad de la información, con más de 20 años de experiencia en seguridad defensiva, ofensiva y cumplimiento. En la actualidad se desempeña como CTO de SABIC Quinta Disciplina y como docente también en Universidad Hort Uruguay. Bueno, abramos el juego para hablar de la ciberseguridad, si quieren tomar asiento, parados como gusten, sobre un poco el lado oscuro del clic, lo llamamos a este panel, ciberdelitos y el nuevo mapa del riesgo, básicamente como para poner en contexto a todos. ¿En qué situación estamos hoy a nivel de ciberseguridad puntualmente en Uruguay? ¿Cuáles son las tendencias que están afectando más a las empresas y a los usuarios en Uruguay? Saúl, si querés arrancar. Bien. Buenas tardes para todos. Antes de responder la consulta o la pauta, yo trabajo en la unidad de cibercrimen del Ministerio del Interior, está dentro de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Estoy en el Ministerio del Interior hace muchos más años, pero en cibercrimen hace menos. Entonces es importante que nos situemos, sobre todo los que seguramente entre el público están dominantes del tema de ciberseguridad y de los distintos marcos de ciberseguridad. De todas las etapas, sea identificar, proteger, detectar, etcétera, hay una etapa en cualquier marco de ciberseguridad que es responder. En ese y desde esa perspectiva es la que trabajamos nosotros en cibercrimen. Somos los que perseguimos, capturamos, etcétera. Si bien se trabaja en prevención también, cuando se habla de prevención yo voy a mirar a mis colegas y que respondan ellos. A mí me interesa y es lo que quiero aprovechar también la oportunidad y ya el agradecimiento para participar en este evento, en contarles un poco en lo que hacemos en cibercrimen, en fomentar la denuncia de las cosas que estamos trabajando, y sin irme por las ramas, yendo a lo que son las tendencias, capaz que suena un poco repetitivo, pero lo que todos sabemos, esto tiene un crecimiento exponencial desde todo punto de vista. Hace poco salió un informe del Ministerio del Interior relativo a las estafas, que no es el único ciberdelito, a veces se asocia ciberestafa con ciberdelito, pero nosotros dentro de cibercrimen tenemos varios departamentos y, por ejemplo, hay toda una rama de ciberdelito que tienen relación con lo que es el material de abuso sexual infantil, el grooming, ese tipo de cosas que obviamente también son parte de la problemática del mundo digital. La tendencia es, como dije, crecimiento exponencial, y sobre todo también variaciones en la dinámica. Todas las novedades tecnológicas, IA, computación cuántica, etcétera, le van agregando matices súper complejos a esta realidad. Una última, un apéndice a lo que se estaba diciendo, que creo que estaba en la pregunta formulada. Es difícil hablar de Uruguay, de cómo está Uruguay, porque todo lo que trabajamos de ciberseguridad y de ciberdelito, en el caso particular de cibercrimen, siempre el factor es la transnacionalidad. Estos son cuestiones globales, son internacionales, entonces hoy puede estar la estafa naciendo en otro país, ocurriendo acá en Uruguay y que el dinero vaya para otro lugar del planeta. Lo internacional, lo global de estas situaciones es lo que a veces complica dar una visión de cómo está el país, no es necesariamente una situación acotada al país. Perfecto. Reinaldo, no quería preguntarte, porque obviamente Datasec también elabora un informe junto al Grupo Radar sobre el estado de situación de la ciberseguridad a personas y empresas puntualmente. ¿Cómo lo ves vos este tema vinculado también a datos que haya arrojado esta encuesta?
Buenísimo. Sí, a ver, nosotros desde hace ya varios años sacamos este informe. Este año lo hicimos de empresas y también de las personas, que hacía muchos años que no volvíamos a hablar de las personas. Y bueno, un poco lo que comenta Saúl, se confirma un crecimiento continuo. Este año nos llamó la atención, al volver a hacer la encuesta sobre las personas, que hacía muchos años que no preguntábamos, ver el crecimiento importante del ciberdelito en las personas, ¿no? O sea, nosotros este año el informe nos daba que el 5% de los uruguayos perdió plata o tuvo algún impacto económico por algún tipo de incidente, ¿no? O sea, estamos hablando de 1 de cada 20 personas que nos dijo, que una vez capaz que cuando ve ese número, digo, che, le erraron a alguien, preguntaron bien, o sea, porque uno ve esos números a veces y le llama la atención, porque bueno, uno sabe de que están pasando cosas, pero verlo en blanco y negro con esos números llama la atención. Después un poco surgieron los números más oficiales, por otro lado, y se ve ese crecimiento del fraude, que probablemente está muy vinculado a eso. A ver, desde hace muchos años nosotros en las charlas hablamos de lo que pasa a veces en otros países, ¿no? Comenta Saúl, en Uruguay no hay muchos, hasta ahora no había muchos números oficiales del ciberdelito, entonces uno ve en Estados Unidos hay pérdidas por billones de dólares, ¿no? Es decir, una oficina del FBI que se dedica específicamente a lo que es ciberdelito, que saca un informe todos los años, y se veía ese crecimiento sostenido, y uno decía, bueno, si eso está pasando en Estados Unidos, acá algo está pasando también, ¿no? Porque los ataques no eran tan complicados, ¿no? Eran cosas de no payment, no delivery, ¿no? Comprás algo por Mercado Libre y no te lo entregan, ¿no? O vendés algo y no te lo pagan, ¿no? O sea, cierto tipo de delito bastante básico, que hay otras cosas obviamente mucho más complejas, pero esos números que se veían en el exterior, bueno, todo va llegando, ¿no? Uno a veces en Uruguay dice las cosas demoran 10 años en llegar, o X años en llegar, bueno. El delito obviamente que se ha transformado en todo el mundo y en la región también, y bueno, eso es evidente por todas las noticias de público conocimiento de distintos tipos de estafas que han habido, que está creciendo, ¿no? Ajá. Mauricio, ¿cómo lo ves vos? En zafra. Estamos en zafra. ¿Zafra permanente o...? Zafra permanente. Dos cositas que voy a apoyar. Digamos, una es agradecer a Reinaldo, que trae números de Uruguay, y es difícil conseguir números de la región. Hay poca gente haciendo números de Uruguay, así que eso está buenísimo. Y decía Canciani, tenemos que reportar. Eso es parte del por qué no tenemos tantos números. O sea, si no reportamos no tenemos tantos números y no tenemos visibilidad. Así que frente a esas dos realidades les traigo qué fueron las trincheras en el último año. Digamos, nosotros veníamos, no veníamos tranquilos porque tenemos bastante trabajo, pero no teníamos tanto trabajo en respuesta ante incidentes, y lo que nos ha pasado es un aumento bastante grande de incidencias que tienen que ver con la identidad digital en personas y en empresas, como vector de arranque. Y eso capaz que tiene, no sé, hay un reporte que pone la vista en Latinoamérica, que dice que Uruguay está primero en algo, en el número de infostealer per cápita. Eso es peligroso e interesante a la vez, interesante para nosotros, peligroso para la gente. Más trabajo. Ese infostealer muchas veces termina en una cosa que nosotros llamamos UAB, que es una empresa de delito dedicada a vender credenciales para acceder, y atrás de eso todo lo que viene, accesos iniciales a las empresas, y atrás de eso todo lo que viene. Y lo que hemos visto justamente, digamos, de octubre a esta parte, en el aumento de casos que tuvimos que responder, es que 8 de cada 10 tienen que ver con identidad digital, y en 7 de esos 8 hay potencialmente una exfiltración previa de credenciales o por un infostealer. Ya no es el afiliado el que da la punta inicial, sino que es otro tipo de malware en el que lideramos en la región. Saúl, bueno, la importancia de denunciar, ¿no? Pasa mucho en las empresas y las personas que a veces en temas de ciberseguridad no sabemos que nos pasa, entonces no podemos denunciar. Un poco esa mirada que tenés vos como asesor, ¿qué recomendás hacer a las empresas y a los usuarios? ¿Y qué desafíos ves vos de parte de las empresas y las personas a la hora de enfrentar o a la hora de proteger sus sistemas de ciberseguridad, digamos? Perdón. Generalmente cuando encaramos, y esto que les decía de promover la denuncia, lo intentamos explicar por la inversa, ¿no? ¿Por qué no denuncia la gente? Que es los indicadores en los que nos fijamos
para mejorar esos números. En general, y estos son datos, insisto con lo de la globalidad de esto, ¿no? de Naciones Unidas, de la OEA, de cualquier organismo que quieran buscar, hay 4 o 5 factores por los cuales la gente no denuncia, la gente y las empresas no denuncian los ciberdelitos. El primero es desconocimiento. Mucha gente, hay algunos ciberdelitos que no se identifican como tal. Hoy mencionaba el grooming o algún acoso telemático, como hoy tenemos, abro paréntesis, tenemos una ley de ciberdelitos del año pasado que tipificó un montón de cosas que antes no estaban bien caratuladas. Me meto en el ámbito de abogados, no bien tipificadas o algo por el estilo. Entonces, los delitos existían, pero era difícil perseguirlos y llevarlos a la justicia porque no estaban dentro del Código Penal. Y cierro paréntesis. En cuanto a, por desconocimiento, dije lo primero. Después también por capacidad, recursos de resolver ese tipo de incidentes. Son incidentes complejos en los cuales se necesitan ciertos recursos y unidades específicas. El Ministerio del Interior ha creado unidades especializadas para este tipo de cosas. El ejemplo más claro es la unidad de cibercrimen. Miro hacia allá porque tengo compañeros ahí en el público. Así que nada, en eso se ha trabajado y más allá de las capacidades económicas, las que siempre sabemos los recursos son finitos, una de las cuestiones a destacar en todo caso en este tipo de trabajo es la colaboración. Cualquier agencia de seguridad de cualquier país está totalmente apoyada tanto por otros organismos homólogos como por las mismas plataformas, así como las personas tienen sus canales específicos para, si te hackearon la cuenta de determinada plataforma. Las mismas plataformas, cuando digo plataforma me refiero a todo lo de Meta, Instagram, TikTok, lo que sea, ¿no? Facebook, etcétera, Mercado Libre, etcétera, tienen canales específicos para la policía y eso es uno de los recursos que nosotros obviamente explotamos a nivel de dar una solución en una investigación. Ese sería el segundo. Y te digo el tercero ahí rapidito, que sería lo que todos conocemos como la reputación o la vergüenza. Y este es el más grave o el más complicado de combatir culturalmente. Que también ha ido bajando, ha ido haciendo mella esto de mal de muchos, el consuelo de tanto. Entonces, antes era como, nos hackearon la empresa, vemos cómo resolvemos ahí en la interna. Hoy todo el mundo sabe y de hecho, cualquier organismo que hoy tenga que salir a decir que lo hackearon, sale bastante tranquilo a decirlo porque ya es como naturalizado. Sin embargo, ir a hacer la denuncia ya no es lo mismo en cuanto a la reputación y la imagen. Y nosotros en eso, obviamente, que hacemos mucho énfasis. Cuando uno, sea cual sea el delito, no va a una comisaría o a la unidad de cibercrimen, siempre estamos frente a una víctima. Y a nosotros no nos interesa, y obviamente que no es parte del trabajo, juzgar y después evaluar. Eso se mantiene en un ámbito de reserva. Y nos va a llegar la información. Y alguien va a venir, sí, yo soy el administrador del sistema, era 1, 2, 3, 4 la contraseña. No pasa nada, con ese tipo de cosas estamos recontra acostumbrados y además también pasa a nivel personal. La gente, por eso nombro las dos, la vergüenza y la reputación. A nivel personal también hay mucha gente que no denuncia porque tiene vergüenza de que metió la pata, que lo llamaron, que lo engañaron. Y eso es, aunque no lo crean, es como el tercer punto en el cual la gente no denuncia. Sobre los 3 estamos trabajando para invertirlos, pero va un poquito por ahí. De la encuesta habla un poco de todo esto. Y hay que tomar conciencia, obviamente, pero ¿hay algo más que se pueda hacer como para poder mejorar la ciberseguridad? Bueno, siguiendo un poco el hilo de Saúl del reportar, es decir, yo creo que a veces cuando extrapolamos a veces con otros países, creo que un punto que falta también es qué incentivos tiene la gente para reportar, más allá de... Está claro a veces los desincentivos que tiene, ¿no? Es decir, bueno, pero en otras latitudes la gente tiene algún incentivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo una cobertura de seguros, ¿no? Es decir, bueno, en Uruguay no es normal, nosotros es una pregunta que le hacíamos a las empresas que era como, ¿para qué hacemos esta pregunta, no? ¿Cuántas empresas uruguayas tienen una cobertura de seguro de ciberseguridad? Bueno, pero existe, en Uruguay se vende, hay opciones. Nos dio un número medio alto, estos muchachos acá sí se drogaron todos porque esto no es verdad, pero son cosas que existen en el mercado. En otros países es muy, muy común que las empresas tengan una cobertura de seguro, o que la cobertura general le cubra ciertos aspectos de un incidente de ciberseguridad. Entonces, obviamente, entre las cosas que dice la cláusula es tenés que reportar, hacer la denuncia, ¿no? Porque si no, cualquiera reporta cualquier cosa. Incluso, por ejemplo, a nivel personal, en Estados Unidos, si vos caes en una estafa de eso que te robaron dinero, ¿no? La giran la plata a otra cuenta en el país. En Estados Unidos, si vos haces la denuncia en un periodo de tiempo relativamente corto, el giro lo traen para atrás, ¿no? Es decir, pero bueno, hay una cobertura, hay un servicio
federal que tiene algo que ver en ese sentido. Entonces tenés que hacer, obviamente, la denuncia. Entonces tenés algunos incentivos para superar capaz esas barreras de, bueno, esto es medio papelón, pero tengo un claro incentivo económico para hacer la denuncia. Entonces creo que ahí es algo que, bueno, obviamente, no sé cómo lo mejoramos, pero bueno, hay que también buscar formas de generar un poquito de incentivo, que no es lo otro que es pegarle, ¿no? Claro. Porque eso ya es otra cosa, no puedes decir, no, si no denunciaste pego un palazo. Bueno, ahí me parece que caemos por el lado equivocado, es decir, ¿no? Porque ya el tipo tuvo un problema y además le vas a pelear porque no lo denunciaste. Bueno, no sé si es el camino, pero contesté cualquier cosa en lo que preguntaste. No, pero está bien. Y Mauricio, ¿Quieres un sumar poco, algo? Sí. sí, sumado a tu experiencia, ¿no? Con clientes, ¿qué nos podés Si me contar? pedís que sume mi experiencia, estamos en el horno, pues es muy corta, pero quería sumar algo, sí. Para la vergüenza. En marzo de este año cayó Troy Hunt. Troy Hunt es el creador de Java Ping Pong y llegó de un vuelo, llegó cansado, estaba con su cabeza puesta en otro lugar y cayó víctima de un phishing. Troy Hunt. Desde que me dijeron eso, cambió bastante la perspectiva del discurso, o por lo menos, digamos, me apoyé en cosas que estaba faltando, me estaba faltando excusas para cambiar un poco más el discurso, para apoyar el discurso. Digamos, cayó Troy Hunt, o sea, no podemos pensar que todos los que estamos en la sala somos expertos en ciberseguridad, jamás vamos a caer, porque expertos internacionales de renombre que están en el tema, no es un experto genérico, es un experto en ese tema en particular de phishing y cayó. Entonces, nada, nos va a pasar. Y como empresa lo mismo, ¿no? La empresa que no haya tenido un incidente, chico, mediano, grande, que digamos, dispare el primer tiro. Es difícil encontrar a alguien que no haya tenido algún incidente, o alguien que no haya tenido algún pariente que haya tenido un incidente, o alguna empresa que esté totalmente libre de eso. Entonces, nada, vergüenza ya no más, porque si nos quedamos con eso, no vamos a poder Y sigo contigo, o sea, ¿cómo nos podemos capacitar? Porque si sabemos que nos va a pasar, ¿cómo tomamos medidas previas para poder estar bien. a salvo, o por lo menos prevenir un poco mejor? Ahí capaz que me diferencio un poco de algunos colegas y después me pueden pegar tranquilo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es higiene. Digamos, no tenemos que ser expertos en ciberseguridad. O sea, en algunos momentos tratamos de lograr que las empresas tengan en sus usuarios algunos motos comunes. La primera línea de defensa es el usuario, el eslabón más débil, entonces la primera línea de defensa. Queremos que nuestros usuarios sean los que saben detectar phishing. Ya no. Tenemos inteligencia artificial ahora que nos ayuda bastante, podemos engañar con voz. Se automatizó el proceso de llegar puse el segundo factor, incluso con segundo factor. O sea, hay actores de amenaza que ya tienen infraestructura para, digamos, saltarse el segundo factor. Entonces, frente a todo eso, lo que podemos hacer es higiene. Higiene desde la perspectiva del usuario. Digamos, nadie sale de su casa dejando la puerta abierta, hoy en día. Lo hacíamos cuando yo era chico, o por lo menos en mi ciudad, que no éramos pocos, pero salíamos de casa y dejábamos la puerta abierta. Es más, pasaban vecinos, se encontraban el zaguán, la segunda puerta para los que son muy jóvenes, cerrada, y decían, pasé por tu casa y no estabas, porque el zaguán estaba cerrado. Hoy eso es imposible, no salimos sin cerrar con llave. Bueno, hagamos lo mismo, o sea, cuidemos eso mínimo de higiene, desde la perspectiva del usuario. Desde la perspectiva de las empresas, tenemos que capaz que cambiar un poquito la cabeza y pensar qué pasa cuando tenemos un incidente con una credencial o un acceso de un usuario. No hacer que el usuario sea el experto, al revés. El usuario la va a macañar en algún momento, ¿qué hacemos en esa situación? Voy a Saúl a ver qué piensa sobre el tema de la prevención, ahí desde el Ministerio del Interior. Bueno, repito un poco también, comparto. En todo caso, mientras te escuchaba, me iba a la charla anterior que hablaba de metodologías ágiles, etcétera. Son problemas complejos, son grandes desafíos, y la recomendación siempre desde el lado de la prevención, ya sea empresa, si es empresa, bueno, vaya a buscar un marco de ciberseguridad de algún estándar, y ahí tiene una hoja de ruta de por dónde empezar. Si es una persona, tomo el término, higiene digital, busquen higiene digital y van a encontrar 20 cosas que pueden mejorar en su vida diaria. Cualquiera de las dos líneas
es mucho para leer. Entonces, por eso vuelvo a lo de la metodología ágil. Empiecen de a poco. ¿Cómo se come un elefante? De a poquito, de a cucharadita. Que busquen cuál es, hagan lo básico bien. Lo básico bien. Y de todas esas 30 recomendaciones, tienen que tener una contraseña fuerte. Bueno, empiece por eso. Tienen que tener un gestor de contraseña. Bueno, empiece por eso. Lo mismo en las empresas, sobre todo desde mi rol anterior, cuando yo estaba en el ministerio, que también teníamos que administrar recursos y venían los proveedores y esto sale tanto. Tenemos que estar priorizando. Y el foco siempre es eso, hay que priorizar, hay que hacer lo básico bien, no apuntar a la herramienta más espectacular que detecta cualquier intento de ataque en nuestra red, etcétera. Bueno, pero más allá de ir y comprar eso que sale millones de dólares, tenemos resuelto lo mínimo, tenemos capacitado a nuestro personal, hagamos una campaña de concientización, ese tipo de cosas. Reinaldo, pidió la palabra. No, yo, que es una pregunta, ¿no? Es decir, porque es un dato que sale en nuestra encuesta, ¿no? Es decir, de las personas que tienen computadora en el Uruguay, 1 de cada 4 no tiene antivirus, ¿no? Entonces, quería preguntar, ¿cuántos de los que tienen computadora acá en su casa tiene un antivirus pago? ¿En serio? O sea, por eso, ¿no? Esa que metió ahí la Prex, no sé, la OCA, lo que sea, lo bueno es que nadie tiene computadora acá, por eso nadie levanta la mano, estamos tranquilos. Pero solo 2 personas. Pero digo que ese es creo que, yendo al punto de lo que decían los dos, es decir, bueno, la ciberhigiene. Bueno, un antivirus más o menos digno, vale, 800 pesos al año, ¿no? A pasar los pesos, ¿no? O sea, 80 pesos por mes, ¿no? O sea, lo anualizamos. Estoy bien, ¿no? Son unos $20 al año, una cosa así. Y nadie tiene, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa línea base de ciberhigiene, es decir, bueno, los antivirus tienen una función, ¿no? Los XDR, lo que quieran llamar, ¿no? Herramienta de ciberseguridad de su computadora, ¿no? Entonces, claro, o sea, cuando uno ve lo que decimos, dice, bueno, la penetración del infostil en el Uruguay, bueno, si vos tenés que hay una enorme cantidad de personas que tienen computadoras que no solo no tiene antivirus, sino que tiene un sistema operativo obsoleto, viejo, con cierto... Bueno, obviamente tiene vulnerabilidades importantes porque es viejo, porque no se actualizó y además no tiene antivirus. Yo lo uso para conectarme a el banco, o lo que sea, bla, bla. Bueno, pasan cosas, ¿no? Entonces sí, obviamente que hay que ir elevando esa línea base de toda la sociedad en considerar que ciertas buenas prácticas son elementales y no es gracioso no tenerlo, ¿no? Es decir, bueno, yo me compré la computadora, la pagué, no sé qué, y el antivirus es trucho, y el Windows es trucho. Ya no sé a esta altura si están así o no, pero digo, bueno, eso antes capaz que era como algo generalizado, ¿no? Digo, antes capaz que sigue siendo, no sé, pero entonces, bueno, creo que ahí tenemos, no digo la causa raíz, pero elementos que colaboran con que muchas cosas pasen, ¿no? Ajá. Vayamos al después, ¿no? Al después de que sucede un supuesto incidente, ¿no? Después que el incendio aparece, ¿cómo se actúa? ¿Cómo debe actuar una empresa? ¿Cómo debe actuar una persona? Obviamente dependiendo de qué tipo de ciberataque estemos hablando, ¿no? Pero hay unos patrones comunes para recomendar, sugerir. Sí, te respondo como, digamos, ¿para las empresas o para la gente? Para las dos. Bueno, para la gente, contáctense con alguien que más o menos tenga algo de idea para que les dé los tips rápidos. Muchas veces las primeras 3-4 acciones definen si después uno puede recuperar o no cosas. Hay en el Ministerio del Interior hay una página que ayuda bastante a la recuperación de cuentas de redes sociales. Y está genial y he referido a mucha gente ahí y funciona. Y créanme que funciona, está muy bueno, está bien didáctico, está buenísimo. Lo que pasa es que a veces cuando esos primeros 2-3 pasos no se dan correctamente, lo que le estamos dando es o tiempo al atacante y perdiéndolo nosotros para poder recuperarlo, o incluso capacidades de que nos deje afuera y tengamos que salir a armar una cuenta de cero nuevamente. Para las empresas... no sé si el público acá es de ciberseguridad o no, pero les recomendaría la publicación del NIST, la Special Publication 800, número 61 de respuesta. Lo que hay que hacer es no entrar en pánico,
y salir digamos, ejecutar los planes que ya tenemos previstos, y si no tenemos planes, entonces nos olvidamos del 80% del trabajo antes, que es prepararnos. Yo dije recién algo de eso, y es tenemos que estar prontos antes. En el momento del incidente no hay que pensar, hay que actuar. Y tenemos que salir a hacer las cosas. De todas formas, sí, hay una forma normal. Si estamos frente a un ransomware, o sea, tenemos que ver cómo vamos a comunicar las cosas, a quién, tenemos que comunicar la URCDP, tenemos que salir a hacer una denuncia, hay que avisarle a Banco Central, no sé, tenemos que ver esa parte de cómo comunicamos, ver si vamos a estar enjuiciados o enjuiciando, para que la gente que está trabajando sepa cómo tiene que actuar. Ver quiénes van a estar actuando desde la perspectiva de tecnológica, los que van a realmente a volver a levantar las cosas, y encerrarlos en una pieza y pasarle faina finito por abajo de la puerta en las próximas 48, 72 horas, que es lo que sucede. Y pasás por el proceso normal. O sea, lo primero es que el daño no siga ocurriendo, se llama contención. Lo segundo es lo primero es que sepas por dónde entró el problema, porque digamos, no quiero que pase como en algunos eventos tuvimos un ransomware, levantamos los backups en 48 horas solo para que nos volviera a pegar el ransomware, para volver a tener que levantar el backup. Entonces, nada, saber bien qué fue lo que pasó, identificar por dónde entró, con eso, digamos, salir a que no se propague, y después de eso, erradicar el problema, o sea, por dónde entró, que no vuelva a pasar, que esté bien cerrada la puerta, que no sea el mismo problema otra vez, y después nos queda levantar la cabeza. Ahí ya abrimos la llave de la sala, por favor, y nos dejan salir y nos dejan de pasar faina por abajo de la puerta. Saúl, ¿cómo lo ves vos desde el Ministerio? Bien, la pregunta tuya es una pregunta habitual en los eventos. Yo les digo, tómense 10 segundos y digan si ahora cuando vuelvan tienen un ataque de ransomware, ¿cuáles son las 3 medidas inmediatas que tomarían? Y obviamente que después les pregunto, de estas 3 medidas, ¿alguno pensó en ir a hacer la denuncia? Y ahí me llevó el premio siempre para casa. Suena reiterativo, pero vuelvo a lo mismo, y agrego algunos comentarios. La inmediatez es uno de los factores clave, como mencionaba, en este mundo digital, ya sea para la investigación o para la misma resolución del problema dentro de la empresa. Hay que actuar rápido, Nosotros les aconsejamos, por ejemplo, siempre a las empresas cuando, hablando por ejemplo de organismos estatales que ya tienen incluso normativa, que tienen creo que 24 horas para reportar el incidente al CERTUI. Bárbaro. Y a veces van a hacer la denuncia, pero van 3 meses después con el informe de CERTUI. Y nosotros les decimos, no, hacelo en paralelo, hacer la denuncia inmediatamente, aunque tengas el mínimo conocimiento de qué es lo que está pasando, y empezar a trabajar con CERTUI o con un que es otra de las cosas que quería mencionar. Siempre es importante que tengan alguien que sepa del tema asociado, si en la empresa no es una temática y te agarra de sorpresa. Y la otra palabra clave también para nosotros y en general es la preservación. Todo lo que puedan preservar, siempre guarden, sean direcciones de perfiles, bueno, dependiendo del incidente, todo lo que se pueda preservar también es importantísimo, porque sumado a esto, a lo de que a veces llega tarde la denuncia, 3, 6 meses, y después nosotros queremos recolectar información, y ellos lo saben bien, hay logs que empiezan a desaparecer porque está programado así, porque por temas de espacios yo guardo solo los últimos 3 meses, te puede decir cualquier empresa. Entonces nada, preservar todo eso es importantísimo para que después haya éxito en una investigación, e incluso para detectar por dónde vino y ese tipo de cosas. Reinaldo, ¿algo para agregar? Sí, ahí tomo algo que decía Mauricio al principio, y es tener el plan y probarlo, ¿no? Es decir, tener planes. Y el punto es, bueno, hay una cosa cultural que veo, es decir, bueno, claramente nosotros no tenemos una cultura de probar. No tenemos una cultura de tener planes y no tenemos mucho menos de probarlo, ¿no? Entonces ahí hace que todo esto sea un poco complejo, porque digo, yo pongo una experiencia personal, yo estuve viviendo en Estados Unidos algunos años, y mi hija en la escuela todos los meses tenía un simulacro de algo, ¿no? Hoy tuvimos simulacro de que entra un oso al colegio. ¿Entra un oso al colegio? Bueno, no, en realidad eso es lo que le decían al nene, en realidad era un simulacro de shooting, ¿no? De que entraba un tipo con una ametralladora, pero para un niño de 6 años como que no queda lindo decirle, mira que va a entrar un tipo con una nos va a matar a todos, entonces le dicen que entra un oso, ¿no? Alicial tenía claro que era que los iba a matar a todos, y tenía simulacro de incendio, de inundación, de tornado, no sé qué. Los primeros semanas cuando me llegaba la alerta decía, Dios mío, qué país de mierda, ¿dónde vine? Todos los días pasa algo. Y después me acostumbré, porque era la cultura de los tipos, es prueba. Y además, obviamente, pasa. Todos los años 3 millones de gente que viene a la Florida se va de un lado para otro. Porque viene el huracán de un lado, viene el huracán del otro. O sea, todos los uruguayos nos vamos a Floripa, ¿no? Es decir, como que salimos todos rajando, ¿no? Y eso está en la cultura de los tipos. Porque le pasa todos los años, no es que nos pasa una vez cada 2 millones, ¿no? Entonces,
claramente nosotros no tenemos esa cultura. Es decir, hablo de probar cosas medias elementales como un incendio, ¿no? Es decir, entonces, a mí me llama la atención hace que he ido a congresos en Estados Unidos y una pregunta media elemental es, che, ¿cuánta gente de los que están acá tuvieron un tabletop exercise? Todo el mundo levanta la mano, ¿no? ¿Qué carajo están hablando? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es un tabletop exercise? ¿De qué están hablando? Bueno, es una prueba en papel, digamos, de agarrar el plan de respuesta a incidentes y, bueno, che, vos sos agente general, yo soy el DTI, él es el CISO, no sé, nos cagamos a piña entre nosotros, cada uno sabe lo que tiene que hacer, bla, 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 y tenemos un protocolo que seguimos y ahí vemos si lo que tenemos escrito sirve para algo. O no, che, yo me quedé acá, dice que tengo que saltar por la ventana y no hay nada abajo. Digo, o sea, no, es decir, y se hace esa prueba y tienen la cultura de hacerlo sistemáticamente. Entonces, nosotros no tenemos los planes, y mucho menos los que lo tienen, pocos los prueban. Entonces, bueno, hace que lamentablemente cuando pasa algo, bueno, muchas veces no tenemos plan, y si lo tenemos, probablemente esté un poquito viejo. Entonces, bueno, ese es un problema, digamos, cultural que tenemos para estas situaciones de tener un evento, tener un incidente. Otro temita que quería comentar, perdón, y es para, vos querías picarla, yo la expliqué un poquito, y era el rol que a veces yo encuentro que tiene los medios en algunos de estos eventos, ¿no? Y bueno, es decir, a veces yo he visto distintos noticias o comentarios que a veces no queda claro quién fue la víctima, ¿no? Es decir, no, entonces una noticia, no, estos son unos zapallos, son unos tarados, los hackearon, eran todos unos psiquiátricos, las medidas de seguridad que tenían eran toda una mierda, hay que matarlos porque los hackearon, ¿no? Entonces, porque son tarados, ¿no? Es decir, tampoco me gusta irnos al otro lado de normalizar. Ah, bueno, como hackearon a la NASA, nosotros también, total, entonces no hacemos nada, pues, hackearon al number one, bueno, es decir, pero digo, lo que digo es que a veces hay un rol de los medios de comunicación en ese sentido de, bueno, ¿cuál es el mensaje correcto a dar acá? Primero, estamos diciendo que a cualquiera nos puede pasar de una u otra forma. Yo siempre digo, hay formas dignas y indignas, ¿no? Es decir, hay situaciones en las que capaz que es un poquito indigna, pero bueno, y otras que hicimos todo lo que podíamos, pero el tipo era, ¿no?, number one de todos los hackers del mundo. Aviso que esto cruje no porque yo estoy pesado, sino porque la silla está mal. Pero digo, pero lo que voy es, creo que hay un rol también en cuando pasa algo que toma carácter público, cómo responden los medios y cómo se comunica eso, porque eso también creo que genera a veces mensajes raros, y para con reportar, qué empatía vas a conseguir del otro, ¿no? Es decir, no, porque uno, obviamente, entre la comunidad, uno sabe, y capaz que un colega te llama y dice, oh, Renato, se prendió fuego acá, vení a ayudarme, o vení acá a ayudarme, pero el resto de la sociedad a veces tiene una visión no muy constructiva, ¿no? Es decir, y más bien, bueno, se cayó el árbol, vamos a darle hachazos, ¿no? Y eso también me parece que puede generar ruido. Saúl quería acotar ahí. Una cortita, es la cuarta, le nombré tres razones por las cuales la gente no hace la denuncia. La cuarta es aceptación social. Y el extremo es, y le toca a Juan Pablo ligar con los medios de comunicación, el extremo que nosotros tenemos, por ejemplo, es que hoy en día hay lugares, y en Uruguay ha pasado, que se hace entrevista al hacker. Sí, totalmente. Es un crack, sí. Es un estilo de vida, ¿no? Es decir, es un estilo de vida válido, es una persona, ¿no? Levantamos una noticia en un foro. O levantamos una noticia en un foro y lo hacemos como realidad, sin investigación periodística atrás. Sucede también. A propósito de lo que decían de secuestro de información y demás, hay otra práctica que está sucediendo en Uruguay, que es el secuestro de cuentas de redes sociales y demás. Habías remitido ahí a entrar a la web del Ministerio del Interior. ¿Cómo se...? Porque obviamente los atacantes entran en contacto con las empresas y con las personas, obviamente. Ahora mucho más que antes, corríjame. Pero ¿cómo se hace para dialogar con un atacante? ¿Cómo es? ¿También generan ellos ámbitos de negociación? ¿Cómo se negocia, no se negocia? ¿Qué se dice? Es bastante polémica la pregunta, lo sé, puede ser. Pero bueno, hay posturas encontradas dentro de la gente de ciberseguridad sobre, bueno, ¿tengo que negociar con el ciberatacante o no tengo que negociar?
Sí, sí. Ya voy poniendo las manitos así, ya no. Ahí va. Sí hay que negociar. Sí, siempre hay que negociar en esas situaciones. A ver, vamos. Ahora que digo eso y es como para picarla, ahora me voy a explicar. Sí hay que negociar. Ahora, entiendan que cuando se negocia se está negociando con delincuentes. O sea, no suena muy lindo la palabra hacker is the new black y bla, bla, bla. Son muy sexy los hackers y las hackers últimamente, pero son delincuentes. Lo que tenemos enfrente es una organización delictiva. Entonces tiene que ser alguien que esté acostumbrado a hablar con delincuentes y que tenga los cuidados operativos, la seguridad operativa para poder hablar con los delincuentes. Cosa que eso no se pueda propagar a otro ámbito, digamos, que no me afecte más de lo que es. Esa es una de las cosas. O sea, tiene que negociar, pero tiene que negociar alguien que sepa negociar. 2, no es negociar para pagar. Pagar o no pagar es una decisión que va por otro carril. Hay que negociar para tener información de inteligencia. Hay que negociar para saber qué tienen, cómo lo tienen, si es verdad, si no es verdad. ¿No? O sea, hay que negociar para poder estar informado y tomar una decisión con mejor información. Entonces, para eso también hay que negociar. Después el resto, si uno va a pagar, si no va a pagar, es otra cosa. Y, dicho eso, sí, ellos arman plataformas, y cuando digo ellos estamos hablando de eso, del cibersecuestro de información en particular, que ahora cambió. O sea, el secuestro de información, como todos tenemos planes de backup que ya probamos varias veces y funcionan, entonces los delincuentes dejaron de hacerlo por backup y vamos a decir, te voy a publicar toda tu información para que todos sepan cómo operás. Que es un poco más delicado, bastante más delicado que no pueda volver a operar y tenga que estar 3 días levantando el backup. Es mucho más delicado que todos sepan cuál era la contraseña porque el llavero quedó público por ahí. Entonces, frente a ese tipo de delito, sí, ellos tienen, y esto es importante y también es parte del por qué hay que negociar, porque a veces cuando uno arranca a negociar se puede dar cuenta, si el negociador tiene experiencia, se puede dar cuenta a quién tiene enfrente, entonces uno con eso puede tener una probabilidad mayor o menor de que se cumplan las condiciones, de que tengan las cosas enfrente, o se encontró con alguien que vio luz, entró, dijo 2 cosas y me está tratando de asustar para que yo haga pagos que en realidad no son, digamos, no lo tiene, es una información que no tiene. Entonces, por todo eso sí hay que negociar, los canales sí, las organizaciones delictivas tercerizan incluso. Hoy cuando dije hay organizaciones delictivas que se encargan de dar la puerta de entrada a las organizaciones y como toda empresa hay, digamos, nichos de mercado, hay gente que se especializa en saltarse los antivirus, hay gente que se especializa en mantener la infraestructura para negociación, hay gente que se especializa en mantener la infraestructura para guardar los datos para publicación. Son delincuentes, están especializados, entre ellos se hablan, que es la otra cosa. Nosotros muchas veces no queremos hablar entre nosotros porque nos da vergüenza, pero entre ellos se hablan y se hacen negocios y yo te doy los accesos, pero vos me das el 30%, él pone la infraestructura para que podamos guardar la información, él la tiene. Entonces, sí hay que negociar y hay que negociar por todo eso. Pagar o no pagar es una discusión que hacemos en el café después y va por otro carril que no tiene nada que ver con este. A ver, Reinaldo. No, ahí totalmente de acuerdo con lo que dice Mauricio y tenía una anécdota de un caso que nos pasó de una empresa que tuvo un ataque de ransomware, ¿no? Entonces, bueno, va, encuentra la cartita, ¿no? Comuníquese con nosotros, papá, nos ponemos en contacto. Bueno, la empresa tenía buenos respaldos, no había sido un ataque que había progresado mucho, pero bueno, nos ponemos en contacto, a ver qué onda. Y la respuesta que recibimos es, no pudimos sacar nada, no pudimos, obviamente el ransomware es el ransomware de partida doble, ¿no? Que nos cifran, pero además se fugan los datos, ¿no? Ese escenario que en muchos casos más nos puede afectar y tiene una doble palanca de chantaje, ¿no? Entonces, bueno, en este caso la empresa había podido recuperar la información, pero tenía miedo, preocupación de, bueno, más allá de buscar los logs, vamos a hablar con el tipo a ver si nos dice que ya nos muestra que se afanó todo, ¿no? Entonces, nos ponemos en contacto y la empresa nos dice, no pudimos robar nada, no pudimos secuestrar nada, tranquilos, gracias, chau. Entonces nosotros nos quedamos, ¿qué hacemos? Entonces, era una empresa importante, entonces había gente en la empresa que decía, no, hay que pagar porque esto no puede tomar carácter público, no sé cuánto. Pero el tipo dijo que no tiene nada. ¿Qué vamos a pagar? Porque además le iba a preguntar cuánto quiere. Ahí sí soy un pelotudo, ¿no? Porque obviamente diciendo, ¿no? Es decir, tenés ganas de pagar. ¿Qué iba a decir? Bueno, que pago cuota. Entonces,
la propia respuesta había sido desconcertante para muchos miembros de la empresa. Decían, no, pero ¿para qué hizo esto entonces? ¿No? Es decir, nos tiró ahí un bicho, el bicho arrancó, no hizo nada, cifró un poco, no pudieron afanar nada, el tipo se dedicó a otra cosa. Sí, se dedicó a otra cosa. Encontró un cliente más interesante, logró entrar de otro lado y estaba ocupado. El tipo tiene poco tiempo, ¿no? Gente ocupada. Y básicamente le estaba diciendo, no jodas. No jodas. Y eso había costado y costó en la empresa, y tuvimos conversaciones y hablamos con abogados y decimos, no, pero ya está, cállense, no digan más nada. Lo que nos dijo que no tiene nada, que no va a hacer más nada, lo tienen en bolsa y nos vamos para casa. Pero bueno, obviamente había una preocupación de, ¿será verdad? Nos está cagando. Lo va a hacer público. Se afanó todo, ¿no? Entonces, bueno, reforzando eso, sin duda es importante establecer una comunicación y bueno, creo que a veces había como, me parece que a veces escuchábamos esas afirmaciones de no hay que negociar bajo ningún concepto. Decimos, a este tipo nunca le pasó nada, ¿no? Porque si cualquier persona que le pasó algo en la vida, ¿no? Y dice, mira, te secuestraron a alguien en tu casa, y dice, no, bajo ningún concepto negociamos con terroristas. ¿Qué pasa, loco? Se llevaron a la abuela, la llevaron, no, capaz que a la abuela, no, pero digo, pero se llevaron a alguien, ¿no? Que no vas a establecer ninguna comunicación, no. Nosotros tenemos una posición purista, no hablamos con nadie, ¿no? Minga, o sea, obviamente vas a buscar qué podés hacer, ¿no? Es decir, entonces, creo que a veces la experiencia, ¿no? va cambiando discursos y va haciendo que todos vayamos madurando y viviendo, bueno, no seamos tan teóricos, ¿no? Es decir, Saúl, ¿querés hacer alguna acotación? Que ya estamos... Yo dije que lo esperaba. No hay que negociar bajo ningún concepto. No se negocia con delincuentes. Punto número 1. No, ya amplió cortito. En realidad, es verdad, es un tema en debate en todos lados. Y es verdad mi posición en ese sentido que la acabo de plantear, por dos cuestiones bien básicas. Primero, porque llevar eso a un ámbito de negociación con un delincuente alimenta el mismo ciclo de delincuencia, o sea, yo le estoy financiando para que el tipo siga trabajando en eso. Y segundo, porque es una negociación con alguien que tiene una cierta debilidad en su palabra, ¿no? No es como yo soy de San José, como el interior, que la palabra vale. Estás negociando con un ciberdelincuente, te va a devolver las claves, como no, va a publicar, como no sabes. Entonces también es muy débil esa posición de negociación. Ahora, yéndome más hacia el lado de ellos, en todo caso habría que ver las condiciones y en qué escenario estamos. Obviamente, si hay riesgo de vida, el Ministerio del Interior, dentro de la Guardia Republicana, lamentablemente habrán escuchado incluso sobre esa sesión, tiene personal entrenado y hay un departamento de negociación. Digo lamentablemente porque hace poquito asesinaron a un policía de esa repartición, que trabaja en esos casos y obvio negocia con un delincuente, negocia con alguien que tiene a alguien secuestrado, que hay riesgo de vida para el delincuente, para la persona que está secuestrada, etcétera. Hay condiciones, si bien no hay una normativa o un protocolo específico, bueno, ¿cuándo vale la pena negociar? Pero yo lo llevaría hacia ese lado. Habría que ver cuándo realmente vale la pena negociar, cuál es el riesgo y el valor que está poniendo sobre la mesa una empresa. También habría que ver si es de algún, como se menciona, de algún ámbito, de un sistema crítico para el país, etcétera, algo que quede 100% inoperativo, como ha pasado en otros países, y ahí capaz que abrimos la posibilidad de una negociación. Pero es un tema complicado, sí. Bueno, da para debate. Bueno, sin duda que nos da para seguir hablando, podemos seguir conversando afuera por preguntas y demás. Les agradecemos a los panelistas por esta instancia y a todos ustedes. Sigue más la Blockchain Summit.